China invita a los países árabes a pagar el petróleo y el gas en yuanes y no en dólares. Xi Jinping llamó a los países del Golfo a utilizar plenamente la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái para negociar los hidrocarburos con la moneda china. El presidente chino, Xi Jinping, declaró este viernes en una cumbre con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, que trabajará para que el petróleo y el gas se negocien en yuanes, en vez de dólares, informa Reuters. Para involucrar la moneda china en el comercio de los hidrocarburos, Xi llamó al colectivo, conformado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y Omán, a utilizar plenamente la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái. Paralelamente, se comprometió a seguir importando grandes cantidades de crudo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como a ampliar las importaciones de gas natural licuado y a reforzar la cooperación del petróleo y el gas aguas arriba, los servicios de ingeniería, el almacenamiento, el transporte y la refinación. Arabia Saudita es el principal proveedor de petróleo de China, que compra más del 25% de las exportaciones de crudo del reino. En los últimos 6 años, ambos países han mantenido negociaciones ocasionales sobre el ajuste de sus cuentas petrolíferas en yuanes. La entrada de la moneda nacional china en los contratos para el crudo reduciría la preeminencia del dólar sobre el mercado global e impulsaría el prestigio del yuan a nivel global. Ministro saudita. La imposición del tope al precio del petróleo ruso no ha dado resultados claros. El responsable de la cartera de energía de Arabia Saudita sugiere tener en cuenta la reacción de Rusia a las sanciones y las medidas que tomará en respuesta a la presión de Occidente. La aplicación por parte de varios países occidentales de un tope al precio del petróleo ruso desde el 5 de diciembre no ha producido resultados claros, y aún existe un estado de incertidumbre en la implementación, valoró este domingo el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman. Durante la conferencia Future Investment Initiative, organizada en Riad, el responsable dijo que la reacción de Rusia a estas sanciones y las medidas que tomará en respuesta al uso del embargo deben tenerse en cuenta al analizar el curso de los acontecimientos en los mercados globales, recoge el medio Ataca. Estas herramientas y medidas fueron aprobadas con fines políticos, y aún no está claro si pueden lograr sus objetivos, agregó. El ministro confirmó que la decisión de la coalición OPEC Plus de reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles al día, tomada el pasado 5 de octubre de 2022, resultó ser correcta, teniendo en cuenta los acontecimientos recientes. Desde el 5 de diciembre entraron en vigor las sanciones petroleras de la Unión Europea, que dejó de aceptar el petróleo ruso transportado por mar. Además, el bloque comunitario junto con el G7 y Australia establecieron el precio máximo de $60 por barril para el crudo de origen ruso. Los promotores de estas medidas pretendían restringir la principal fuente de ingresos de Rusia para su operativo militar en Ucrania, preservando al mismo tiempo la estabilidad del suministro energético mundial, según indicó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió a comienzos de este mes que Moscú no aceptará un tope al precio del crudo que exporta. El propio presidente ruso,
Vladimir Putin, dijo días después que la imposición del precio máximo al hidrocarburo ruso es perjudicial para los mercados energéticos mundiales y afectará principalmente a quienes han tomado esta decisión. Turquía anunció que pasará por el Bósforo el lunes el único petrolero de la Federación Rusa con petróleo. El paso del único petrolero de la Federación Rusa con petróleo a través del Bósforo está programado para el lunes. Según la información expresada por el Departamento Marítimo de Turquía, mañana por la tarde el único petrolero ruso con petróleo pasará por el Bósforo. La razón de las restricciones impuestas son las acciones de las autoridades turcas, que impusieron una prohibición al paso de barcos con petróleo en ausencia de seguro. Esto redujo drásticamente el número de barcos que pasaban por el Bósforo. El paso del único petrolero ruso que espera en nuestras aguas territoriales hacia el sur a través del Bósforo está programado para el lunes. Se ha proporcionado una carta de seguro, dijo el Departamento Marítimo turco. Avia.pro periodistas se enteraron de que Turquía bloqueó el paso de otros 12 barcos con petróleo, ya que estos últimos no cumplieron con los requisitos exigidos por Turquía, como resultado de lo cual los barcos continuarán en la rada hasta que se proporcionen las cartas de seguro pertinentes. Como resultado de esta situación, se formó un atasco de tráfico de barcos en el área del Bósforo, ya que la mayoría de los propietarios no tienen el seguro requerido. Economía de Estados Unidos podría crecer más que la de China por primera vez desde 1976, dice Biden. El presidente estadounidense citó a expertos independientes cuyo pronóstico coincide con el de analistas de Bloomberg. Expertos independientes han vaticinado que este año la economía estadounidense puede experimentar un aumento mayor que la China, publicó este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su cuenta de Twitter. Esto no ha ocurrido desde 1976, añadió. Un pronóstico parecido fue hecho por Bloomberg en mayo. Según los analistas, en 2022 la economía de China crecerá un 2%, mientras que la de Estados Unidos aumentará un 2,8%. Por su parte, el gobierno chino fijó un objetivo de crecimiento del 5,5% para este año. El menor ritmo de crecimiento de la economía china obedece principalmente a la política de tolerancia cero hacia el COVID-19, opinan los expertos de Bloomberg. Este estricto enfoque busca controlar los nuevos casos de la enfermedad, que a finales de noviembre se elevaron a más de 39.000 contagios diarios. Sin embargo, varias ciudades chinas ya anunciaron la relajación de las medidas restrictivas contra el COVID-19. No obstante, los economistas de Bloomberg consideran que aún en un escenario positivo, con una relajación poco probable del enfoque cero COVID, una expansión del 5%, así como el objetivo del gobierno del 5,5%, parece inalcanzable. Además, destacaron que la política de cero COVID no es la única causa del bajo crecimiento chino, explicando que el declive del segundo trimestre tuvo lugar en un contexto de caída del comercio al por menor y de la producción industrial en abril.